Se ha venido hablando en el transcurso de esta semana de una decisión del Gobierno Nacional de modificar un decreto que existía desde hace algunos años que establecía la figura de los feriados puentes turísticos, que permitía un día más de inactividad comercial o administrativa cuando caía determinada fecha, martes por ejemplo. Y se hacían feriados extra largos, figura que ahora dejará de existir. Esto beneficia a un sector y perjudica a otro. Vamos a hablar del tema, cuál es la razón de fondo de esta decisión del Gobierno Nacional. Seguramente lo va a explicar mejor el diputado nacional Jorge D'Agostino, que está con nosotros. Le agradecemos la visita. Por favor, gracias a y nos acompaña también Sebastián Bell, presidente de la Cámara de Turismo, que es uno de los primeros sectores que reaccionó ante esta medida porque se siente perjudicado. Si usted tuviera que explicar, diputado, ¿por qué se decidió esto? La base argumental está dada en una distribución equitativa de beneficios. Cuando no se hace la distribución equitativa de beneficios, obviamente un sector, para nosotros el que más creció en los últimos 10 años en Entre Ríos, no solamente en presencia de turismo interno, sino en infraestructura, fue el turístico. Entonces, yo he estado en San José, en Villa Elisa, en Colón, en Concepción del Uruguay, y he conversado esto. El turismo corto, no es el turismo de enero, que habitualmente la gente puede irse a Mar del Plata o a cualquier lugar. Los 3 puntos que buscan el equilibrio, tengo advertencias sobre esto y tengo objeciones sobre esto, que yo se las voy a decir, Cristian, para que no quede mezclada mi opinión. Es que la cuestión educativa perdía días, la cuestión comercial doblaba sus costos cuando no cerraba su industria y impedía para los comerciantes o para los industriales el costo de ese día. Sin embargo, para el turismo los beneficiaba. Claro. Entonces, en lo que hace a los días de clase, recuperamos días de clase. En lo que hace al ordenamiento, algunos que no coincido, 2 especialmente, que apenas habilite la feria, ya está preparado mi proyecto de ley para que se corrija, hace que sí impacte en los amigos. Es verdad, porque cuando uno tenía un feriado puente, podía aprovechar varios días de turismo. Pero Entre Ríos, en ese sentido, ya que dice lo de varios días, Entre Ríos debe ser una de las provincias más perjudicadas por la cercanía que tiene con los grandes centros emisores, ¿no? Entre Ríos, Córdoba, la costa atlántica, principalmente el interior del interior. A través del turismo se encontró un montón de beneficios para las localidades. Por ejemplo, Villa Elisa, Federación mismo, son 2 ejemplos claros en la Argentina de cómo a través de la actividad turística se transformaron en un pueblo pujante y diversificó su actividad productiva, porque no solamente agrícola, ganadera o la madera, sino diversificó. Y esto pasa en Pumamarca, en Villa Unión, en La Rioja, en diferentes puntos del país. Ahora, lo que dice el diputado es cierto, que lo que dice el DNU, pero no estamos de acuerdo porque nosotros creemos que es falso, no por lo que lo diga él, sino porque lo fundamenta el DNU. Primero, solamente se agregan 2 días de clase, sería el 26 de mayo y el 20 de junio, que pasaría a ser 19, son 2 días más, que tranquilamente se puede estirar 2 días más en diciembre. Segundo, cuando dice la actividad productiva, yo creo que en la Argentina en estos últimos 2 años, diferentes actividades han tenido buenos beneficios. Y ejemplo es las retenciones que se le sacaron a las mineras, la retención a los commodities o gran parte de los commodities, el ahora 12 y el ahora 18, que son también beneficios, herramientas para fomentar la actividad del comercio. Y este reordenamiento de los fines de semana largos, que quiero repetir algo, porque también tienen mal marketing. Muchas veces dicen que es del kirchnerismo, muchas veces dicen que es para los vagos, para que no quieren trabajar. No es así, es una lucha de los que estamos en turismo hace mucho tiempo que estamos buscando. No solamente era el reordenamiento de los fines de semana largos, sino el desdoblamiento del receso invernal. Con eso buscábamos una Argentina turística que se pueda cortar la estacionalidad y que se viene cumpliendo con eso. Pero déjame decirte algo que es más preocupante, que muchos no lo dicen. Con este DNU lo que logramos es que en el año 2019 solamente queden 5 fines de semana largos. Entonces, atrás de esto hay otra visión que es para las grandes corporaciones, ¿no? Es verdad.
Efectivamente, el DNU que establece que no es un DNU, es un decreto de restablecimiento de los feriados, va reduciendo la cantidad de días no laborables en etapas. El impacto, a mi criterio, mayor que ha pegado este decreto, y ahí sí no se menciona vinculado al turismo, pero incluso tiene algo que ver con lo que usted dijo, Cristian, al inicio de la conmemoración del Holocausto, es el 24 de marzo. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo de la movilidad. Yo estuve en desacuerdo hasta con Kirchner cuando lo declaró feriado. Yo lo que quería era día de reflexión en los canales de televisión, 2 horas, no importa, en las escuelas, en las universidades, en los cultos, porque es un día que no es el 27 de marzo, que es el corrido para este año, sino que el 24 de marzo no es una fecha para los argentinos, sino que es un símbolo. Y esos símbolos tienen que trasladarse de generación en generación, y una especulación respecto a que haya más o menos turistas es de inferior calidad a lo que significa el sentimiento propio de una generación que estuvo signada por la dictadura. Y el otro es el 2 de abril. El otro es el 2 de abril, que tampoco coincido con que sea una fecha más. No se verificó, no se ponderó la fuerza espiritual que tiene. Son 2 fechas negativas para nosotros. Pero muy simbólicas. ¿No? Pero eso, son negativas porque terminaron mal, terminaron con muertos, con desaparecidos. Pero sin embargo nosotros, como lo hacen muchos países del mundo, el símbolo queda de generación en generación. Esta movilidad, ya con el turismo, que le critiqué al presidente Néstor, ya con el turismo ya empezábamos a hablar del 24 de marzo, era feriado. Entonces yo no quería que sea feriado, yo quería que se mueva en las universidades, las plazas, las organizaciones sociales, para que el chico que tiene 11 años pregunte de qué se trata si no tiene la familia que le transmitió. Ese tema lo vamos a revisar, y esta reducción que muy bien detalla, porque yo me había olvidado de decirte que a medida que va pasando se va detallando, no tiene nada que ver con eso de decir que se vayan a trabajar, sino que es, en el caso entrerriano, fundamentalmente, él incorporó Córdoba también, porque nosotros tenemos el turismo corto. Sí, claro. Todo lo que acá se vende es el turismo corto, salvo Federación y Villa Elisa, por su enorme influencia que tienen en capital y que trabajan todo el año como si fuera verano. Pero lo demás es un turismo que utiliza esos 4 días y se va a ver perjudicado. No hay que ser necio en esto. Nosotros lo que hacemos es pensar en que tenemos que lograr un equilibrio, más allá de estas 2 fechas que quiero dejar sentado, porque es mi posición, lo que yo pienso respecto a eso. Tiene que haber un equilibrio. El tema es cómo se logra el equilibrio. Es que el equilibrio se lograba con los feriados puente, porque los feriados puente no era que siempre coincidían en mayo y junio, se iba regulando, depende de la necesidad de la baja estacional. Por ejemplo, el año pasado cayó en el 9 de diciembre junto con el Día de la Virgen. Claro. Bien, entonces se iba reubicando, eran como 2 comodines que podíamos lograr. Bien, y son 2 al año, hermano. Eran nada más que 2 al año. Por eso, claro, 2 feriados puentes al año que se podían ir ubicando cuando el feriado caía martes o jueves. Entonces no teníamos el problema de la movilidad, que también es cierto que, por ejemplo, adhiero a las palabras que también lo iba a decir, el tema del 24 de abril es absurdo, y lo del 2 de abril, 24 de marzo y 2 de abril también es lamentable, pero sumo también el 20 de junio, el Día de la Bandera, claro, que también es un día muy importante para todos los argentinos, y que también su intendenta de Rosario, Mónica Fein, también se lo va a manifestar, porque es como que se desprestigia ese hecho. Nosotros vemos ya de una visión política, creemos que tiene otras connotación este decreto. Me parece que tiene una visión más unitaria, una visión de decir,
Por supuesto que los centros más emisivos son Capital, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, son los que reparten gran cantidad de los turistas en la Argentina. Y por supuesto que los shopping, las grandes concentraciones son los que también pierden en esos días. Porque la gente sale y consume afuera. Imagínate que en los fines de semana puentes se movilizan entre 1 millón y 2 millones de personas. Más un montón de otra gente que hace turismo regional. No sé, que de Paraná se va a disfrutar María Grande o de Victoria se vienen a Paraná, etcétera. Que eso no lo podemos contar, no lo podemos contabilizar. Mucha gente que va a casa de familia. Entonces, a mí lo más importante me parece que hay que decir lo siguiente. Es la pérdida, con el correr de los años, la pérdida, y eso sería catastrófico para la actividad turística entrerriana y de la Argentina. Segundo, es que tenemos que encontrar una Argentina más solidaria y pensar que si al comercio le sale más, también tiene que pensar los beneficios que ha tenido el comercio y si a la industria, por ejemplo, nosotros pagamos la luz más cara del país. La actividad turística paga la luz más cara del país. La industria tiene beneficio y nosotros es muy dependiente la energía, o en invierno para dar calor, o en verano para refrigerar. Entonces, o así también para, principalmente Entre Ríos, que son el tema de los parques termales. Nosotros tenemos 15 parques termales distribuidos en toda la provincia y que han generado gran calidad de vida porque ha aumentado el empleo, y no solamente eso, sino que hay muchos jóvenes que se decidieron quedar en su ciudad local y no se fueron, o estudiaron y volvieron porque encontraron trabajo en estas localidades. Indudablemente los méritos del turismo son reconocidos por todos. Creo que ese mito de que más días feriados, los feriados puentes, lo único que hacían era evitar que la gente no trabaje, quedó medio así de lado. Pero está buena la discusión, porque por ahí el gobierno tuvo una intención con una mirada, es cierto, por ahí un poco centralista, y dejó de atender una cuestión o atendió el requerimiento de un sector que de hace tiempo venía pidiendo, también porque el comercio, hay que decirlo, dice nosotros tenemos que pagar más cuando tenemos que contratar gente para los feriados o tenemos que cerrar directamente. En ciudades como Paraná, que no tienen perfil turístico definido, ese es un discurso bastante escuchado, bastante repetido. Así es. Pero, sin embargo, a pocos kilómetros de aquí, en la costa del Uruguay, la situación se revierte, es totalmente distinta. Ahora, déjame decirte que cuando corre el turismo carretera, claro, o cuando está la fiesta de disfraz, el comercio de Paraná tiene un gran incremento. O cuando termina un fin de semana largo en localidades como Gualeguaychú, Colón, al día siguiente hay un montón de otras, un derrame de la actividad turística en sábana, ropa blanca, vajilla, mercadería, porque toda la consumió esos 2 millones de personas distribuidos en todo el país. Seguro. Entonces, me parece que hay un efecto multiplicador y de derrame. No solamente el hotelero y el gastronómico gana, sino hay un montón de otros rubros que también se benefician con la actividad turística. Yo les agradezco a los dos la visita, era simplemente contraponerlas, que no están tan distantes, por otro lado, las opiniones han coincidido en mucho sobre una cuestión que se han convertido en tema de conversación y de discusión por estos días entre mucha gente en todo el país. Muchas gracias, diputado. Gracias, Cristian, por tu espacio. Nosotros vamos ahora a